Esta teoría del alma armonía como combinación y mezcla de contrarios, probablemente viene de los pitagóricos. Los pitagóricos decían que había dos elementos principales de la cosmogonía. El primero son los números, que son los elementos de las cosas, y el segundo son los 10 principios. Y citando a Aristóteles, dice: suponían que los elementos de los números son los elementos de todas las cosas, y que el cielo en su totalidad es una escala musical y un número. Estos 10 elementos Aristóteles los ordena en el cuadro de opuestos, y son lo limitado e ilimitado, el par e impar, unidad y pluralidad, derecho e izquierdo, masculino y femenino, reposo y movimiento, recto y curvo, luz y oscuridad, bien y mal, y cuadrado y oblongo. Los principios de las cosas, nos dice, son los contrarios. Adicionalmente, nos dice que el número se vincula con el primer contrario, que es lo limitado y lo ilimitado, porque los elementos del número son lo par, que es lo ilimitado, y lo impar, que es lo limitado. Para Empedocles, como para muchos, habían 4 materiales básicos, que son el fuego, la tierra, el agua y el aire o viento. Estos materiales no se pueden crear ni destruir, pero con un reordenamiento de ellos sí que se puede crear y destruir. A este proceso se le llama cambio, o también se le puede llamar unión, separación o mezcla. Ahora, tenemos 2 poderes. Uno es el amor y el otro es la discordia. Primero, la discordia tenía todos los elementos separados. Luego llega el amor y empieza el proceso de mezcla. Y así es como se van generando objetos individuales. Después, esta mezcla ya se hace más homogénea, pero nuevamente llega la discordia y estos objetos se van a ir separando gradualmente. También hay un proceso para la creación de los mortales. Primero se crean partes de plantas y de animales, y luego se unen y crean monstruos. Luego el azar ordena estos monstruos y los vuelve más adecuados, y ellos se mantienen mediante la reproducción. Empedocles también nos habla de un esquema cíclico de la evolución del alma. Entonces había una edad dorada donde se adoraba a la reina Cipris. En este momento era condenable los actos sangrientos y comer carne. Y pues ahora, o sea, en ese tiempo de Empedocles, pues se dominaban esas prácticas. Por lo tanto, ya era una época de miseria y de pecado. Y se perdió, por tanto, este estado divino. Así que ahora el hombre está condenado a pasar por 30.000 estaciones, volviendo a nacer 30.000 veces, cambiando de forma hasta que se cumpla esa condena y ya pueda llegar con los bienaventurados y no tiene que volver a nacer. Cuando Aristóteles afirma que los pitagóricos pensaban que el alma era un número que se movía a sí mismo, probablemente se refería, según Severino González, como le explica, a que el alma es una esencia simple que tiene en sí el principio de sus actos, o, diciéndolo de otra manera, es una unidad que está dotada de actividad espontánea. Esta teoría del alma armonía como combinación y mezcla de contrarios, probablemente viene de los pitagóricos. Los pitagóricos decían que había 2 elementos principales de la cosmogonía. El primero son los números, que son los elementos de las cosas, y el segundo son los 10 principios.
y citando a Aristóteles, dice: suponían que los elementos de los números son los elementos de todas las cosas, y que el cielo en su totalidad es una escala musical y un número. Estos 10 elementos Aristóteles los ordena en el cuadro de opuestos, y son lo limitado e ilimitado, el par e impar, unidad y pluralidad, derecho e izquierdo, masculino y femenino, reposo y movimiento, recto y curvo, luz y oscuridad, bien y mal, y cuadrado y oblongo. Los principios de las cosas, nos dice, son los contrarios. Adicionalmente, nos dice que el número se vincula con el primer contrario, que es lo limitado y lo ilimitado, porque los elementos del número son lo par, que es lo ilimitado, y lo impar, que es lo limitado.